Bueno, buenos días. Quiero darles un especial saludo desde la hermosa ciudad de Lisboa, en Portugal. Igualmente agradecer a los organizadores del primer Congreso Internacional Virtual de la Sociedad Uruguaya de Nutrición SUNUT y ese congreso que llamaron Desde la evidencia científica a la práctica clínica. En ese sentido, y hablando con Mónica, acordamos que hablara sobre el cuidado nutricional en la práctica de enfermería. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta conferencia y quiero empezar definiendo qué es la profesión de enfermería. La enfermería es por sí misma una actividad intelectual, posee una aseveración teórica, que es el conocimiento especializado, y una metodología procedimental, que es la manera como aplica el conocimiento al cuidado del paciente, en todos los ámbitos en el que se desarrolla, pero también aplica todo su conocimiento en la educación, tanto a sus colegas como a auxiliares y técnicos en enfermería, pero no solamente a ellos, a todos los actores, bien sea a la comunidad, bien sea a la sociedad en general, pero realmente en la comunicación con el paciente. Hablemos un poco de la naturaleza del acto de cuidado de enfermería. La enfermería reconoce el cuidado como la razón de ser y objeto de estudio de la profesión. Si a mí me dicen, ¿qué es lo que define enfermería? Yo digo, a mí me define el cuidado. El arte del cuidado, cuya finalidad es la persona humana, con sus atributos únicos e irrepetibles. El ser humano, la persona humana, es única y es irrepetible. Y hace también referencia a la utilización creadora de la ciencia de la enfermería. Si yo creo que hablar de autocuidado y hablar de asesoría nutricional es algo muy actual, solo contemporáneo, les quiero decir que Florence Nightingale, esa gran teorista de la enfermería, hablaba hacia mediados del siglo XIX sobre las funciones independientes del personal de enfermería. Y decía que las funciones independientes son aquellas que el personal de enfermería lleva a cabo bajo su propio juicio profesional. Entre esas obligaciones se incluyen el lavado de los pacientes, de los enfermos, las posturas de los pacientes para prevenir contracturas articulares, en este momento lo hace terapia física, y el de la respiración se encarga la terapia respiratoria, pero antes todas estas actividades eran obligaciones del personal de enfermería. La educación a los pacientes para que aprendan a curarse ellos mismos y la asesoría nutricional. Entonces, ese aprender a curarse ellos mismos no es más que autocuidado. Y la asesoría nutricional, que requiere conocimiento en todos los campos en los que se desempeña la enfermera pueda brindar y pueda orientar y asesorar al paciente qué es lo que le conviene y cómo debería alimentarse, sin ser una nutricionista, por supuesto. Hablemos ya del cuidado nutricional en la práctica de enfermería. Hay un primer paso, que es el tamizaje nutricional. El tamizaje nutricional no es más que esa detección precoz del estado nutricional de los pacientes, que se utilizan varias herramientas. El método de Fergus, por ejemplo, es muy sencillo, muy válido y se aplica en una gran cantidad de hospitales en el mundo y lo hace enfermería. Sin embargo, en algunos hospitales eso lo asumía nutrición directamente, pero lo importante es que debería ser una política institucional realizada, no interesa por qué, pero lo importante es que todas las personas hablen de lo mismo para que el resultado, para que se mejore
el estado nutricional de los pacientes dentro de los hospitales. Ahí esa detección temprana va a definir si el paciente está bien nutrido, mal nutrido o en riesgo. Es una evaluación global, algo muy sencillo inicial para avisar, para conversar, para alertar a las personas que saben de nutrición realmente. Los expertos en nutrición clínica pueden ser un médico nutriólogo, pueden ser las nutricionistas, y luego definir, que ellos definan una intervención nutricional, puede ser a través del grupo de soporte nutricional, pero lo más importante es que se determine qué se va a hacer con ese paciente que precozmente se identificó como que estaba en riesgo o tenía una malnutrición. Entonces, en lo que bellamente se plasmó en la Declaración de Cartagena, que fue firmada por FELAMPE, en el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica en mayo del año pasado, se habla de detectar, nutrir y vigilar y monitorear. Recordemos que el cuidado nutricional, ese cuidado, que ya como práctica de enfermería, tiene que estar asociado a la ética del cuidado. La enfermería se desempeña en 3 grandes campos. En asistencia, estamos hablando de hospital e institución de salud, en el domicilio y en la comunidad con políticas de salud pública. Pero es mucho lo que tiene que trabajar, hacer enfermería en las escuelas, enfermeras escolares, en toda esa parte de cuidado, prevención y promoción de la salud. Investigación, docencia, gerencia y administración en cualquiera de los campos en el que esté esa comunicación directa con el paciente, con sus colegas, con otros profesionales. Tiene que ser una comunicación asertiva, una comunicación solidaria, empática, en el que se predomine el respeto por el otro. Miremos ya en la parte clínica como tal. Entonces hablábamos de una primera fase o etapa que era el tamizaje, donde, como les decía, la comunicación debe ser una comunicación asertiva y una participación en la intervención nutricional, en la administración de la terapia nutricional, que no es lo único que hace, pero es como que es su competencia, debe hacerse con calidad, con seguridad, haciendo una evaluación de los factores de riesgo. Y recordemos aquí, a mayor enfermedad, mayor complicación del paciente, mayor gravedad, mayor el riesgo de desnutrición. Eso tenemos que reconocerlo, no solo nosotras como enfermera del grupo de soporte nutricional, sino todo el personal de enfermería, auxiliares, técnicas, especialistas, todos el resto de profesionales que atienden el paciente, para que todos hablemos el mismo idioma, y eso es quizá uno de los mayores mensajes de esta aproximación con ustedes, y es que si todos hablamos el lenguaje, el mismo lenguaje de detección temprana de la desnutrición y una intervención nutricional oportuna, estamos hablando en que mejora la calidad de vida del paciente y los resultados en los tratamientos. Entonces, la aplicación de las buenas prácticas, la supervisión va a incluir educación al resto de personal, porque nos quedamos algunas veces en que damos guías, hacemos una cantidad de cosas, pero no estamos cuerpo a cuerpo con el personal, pero ese personal nuevo que llega y que no está actualizado de todo lo que se está haciendo en el hospital, en el campo del cuidado nutricional, enfermería, y no solo enfermería, sino las otras profesiones, y llevar obviamente indicadores de gestión que nos va a permitir que se establezcan otras mejoras para lograr éxito en el tratamiento. Pero parte de lo que está hablando este congreso es del cuidado nutricional, es en la evidencia, basado en la evidencia. Y miremos, se basa o tiene su fundamento en la medicina basada en evidencia. Sackett en el 96 empezó a definirlo como la utilización consciente,
explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de cada paciente. Con unas bases conceptuales, que son básicamente 4: investigación, experiencia profesional, preferencia y valores de los usuarios y recursos disponibles. Entonces, cuando se incorpora la investigación en la atención a la salud, estamos hablando de práctica basada en la evidencia. ¿Cuál es ese proceso? Una formulación de preguntas clínicas, localización de la información, una contextualización, una lectura crítica. Esos son como esos pasitos que hay que dar para incorporarlo a la práctica clínica, una implementación de lo que se encontró, de toda esa evidencia, y una evaluación de esos resultados que se propusieron. Recordemos que la enfermera, su competencia es la administración de la terapia nutricional y es el cuidado y responsabilidad de las vías de acceso. Y como tal, pues tiene que definir unas pautas de manejo, unas guías para poder realmente dar el cuidado en forma adecuada. Miremos un caso sencillo. En la estandarización del catéter venoso central y la estandarización de cuidado. Vamos a hacer un estándar cuyo fin, en este caso, es producir un algoritmo, como lo vamos a ver, pero tenemos que definir quién lo va a hacer, las personas que lo manejan. No debe ser una directiva solo del hospital, sino sale de la gente que está realizando los procedimientos. Con un objetivo hay que definir el objetivo: prevenir complicaciones mecánicas o infecciones relacionadas con la inserción y cuidado del catéter venoso. ¿Cuál es el alcance? Este estándar va desde la inserción, pasa por la curación, por mantenimiento y va hasta el retiro del catéter. ¿Cuáles son los recursos y condiciones? Se definen. ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Cuáles son los riesgos? Y cómo neutralizarlo. Cuando enfermería, el personal de enfermería, los profesionales definen un estándar de esta manera, son capaces de llegar a esto. Es este flujograma, este algoritmo en el que le define exactamente desde cuando se va a pensar en un catéter que requiere una educación y entrenamiento del personal en salud, quién lo debe hacer y cada paso. Si ustedes establecen esto, es muy fácil también determinar cuáles son las pautas de educación en cada caso, quién se va a encargar, cómo se hace, en qué están fallando en tal servicio, para definirlo exactamente cómo proceder. Y definirlo hasta el registro, cómo se hacen el seguimiento de indicadores y cómo se mejora la calidad de atención de ese proceso que es la cateterización venosa central. Entonces, fíjense que determinarlo es importante, pero para empezar, para definirlo tienen que primero revisar toda la medicina basada en evidencia, todos los estudios para llegar a esto tan sencillo, tan práctico y tan fácil de seguir. Miremos el caso y voy a hacer unos ejemplos, algo que siempre nos preocupa a nosotras porque pues tenemos que hacerlo, y es si está relacionado con la vía de acceso y con el cuidado del paciente que recibe nutrición enteral, por ejemplo. Vamos a hablar de los residuos gástricos y el riesgo de aspiración. Entonces siempre hemos dicho, estoy hablando del 2008, pero hemos dicho siempre esto, no hay consenso. Siempre teníamos que hablar de medición de residuos gástricos y que si era el 50%, pues había que suspender o decidir utilizar prokinéticos. Y después empezó a decir que los residuos elevados no incrementaban la incidencia de vómito y náuseas, pero en el 2016, 8 años después, si ponemos solamente estas dos fechas, aunque cada uno de ustedes que lleva haciendo soporte nutricional mucho tiempo, que lleva haciendo enfermería mucho tiempo, atendiendo pacientes,
pues sabe que esto es algo que siempre nos ha preocupado. Encontramos entonces que en 2006 la guía de Aspen dice lo siguiente: no utilizar la medición del volumen de residuo gástrico en el cuidado rutinario para monitorear un paciente en UCI con nutrición enteral. Eso es algo que nos cambia porque habíamos dicho era parte del cuidado específico nuestro. En UCI, donde todavía se toman residuos, el volumen de residuo, no se debe detener la nutrición cuando estos estén menos de 500 centímetros en ausencia de otros signos de intolerancia. Y además agrega que al principio como que a uno lo mueve un poquito, y es que mire, cuando se toma residuos gástricos se tapan más los catéteres, los dispositivos enterales, se suspende la nutrición de forma inapropiada, se gasta más tiempo de enfermería, se gastan más recursos de salud y además sabe que por eso que está haciendo no hay un buen éxito de la terapia nutricional porque no se está administrando el volumen que indicaron. Entonces, todo esto como que le cambia a uno y para poder hacer los cambios en las guías de manejo, pues tenemos que apoyarnos en todos los estudios que han salido, toda la categoría y nivel de evidencia para poder realmente hacer un cambio que para nosotros era poner en riesgo la salud del paciente, pero que ahora lo liberan y dicen, mire, sabe que no lo haga, que eso es lo que es contraproducente. Entonces, miremos este otro. Bueno, nosotros decíamos que para evitar la broncoaspiración, de las partes de las buenas prácticas era cabecera elevada, hacer higiene oral, seguimiento de la tolerancia, de la ubicación de la sonda, de la glicemia, vigilar si tenía narcóticos, vigilar el uso de narcóticos y evitar la alimentación por bolos. ¿Qué dice la recomendación del consenso de expertos? Que utilizar indicaciones de enfermería para reducir el riesgo de aspiración y neumonía asociado a ventilador. Bien, o sea que esas buenas prácticas que hemos venido haciendo sirven. Mantener la cabecera elevada sirve, más disminuye del 23% al 5% del riesgo de neumonía. Y sí, bien por la higiene oral, pero además dice, no solamente es higiene oral, es que considere el uso de enjuague bucal con clorhexidina 2 veces por día. Entonces, fíjense cómo todas estas cosas que hemos venido haciendo se complementan y se validan con las guías de manejo. Este es el estudio que más impactó y que a mí me impacta, y es que enfermería reconoce que el cuidado que ella hace o que tiene que ver con soporte con la administración de la nutrición enteral, o sea, lo válido que ella hace es la medición de residuos. Y ahora le dice, mire, no mida residuos que no es adecuado. Y que además el 65.4% era la causa, era ese residuo gástrico que encontraban hacía que interrumpieran la nutrición. Por lo tanto, había subnutrición en algunos pacientes. Pues ahí viene una discusión que no me voy a detener. En el 2010 este estudio miró esos dos grupos y encontró que mayor infusión de la fórmula enteral cuando se dejaba que tuviera hasta 500 centímetros de residuo. No encontraron diferencias en el tiempo de ventilación mecánica, estancia hospitalaria ni neumonía. Y concluye que un valor de 500 mililitros de residuo gástrico puede ser considerado como normal al no asociarse con complicaciones gastrointestinales. En el 2013 salió otro estudio. Claro, hay varios, pero traje estos para poder pues, ponerlos aquí en consideración de ustedes. Y dice que miraron si, también aleatorizado, tuvo por objeto evaluar si la ausencia de la medición de residuo gástrico se relacionaba con incremento en la incidencia de neumonía comparado con medir rutinariamente el residuo. Y concluyeron que omitir la medición del residuo no incrementa los casos de neumonía, ni aumenta las infecciones, ni aumenta la estancia hospitalaria, ni la mortalidad. Por el contrario, si mide residuo gástrico, hay más interrupciones porque
por ese temor de que el paciente vaya a broncoaspirar. Otras recomendaciones, y aquí yo sé que algunas de ustedes están diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer estos cambios? ¿Es seguro o no? Habla también, antes decíamos que para poder iniciar una nutrición enteral había que medir, tenía que tener ruidos y flatos, ahora dice no. En la mayoría de los pacientes en UCI, aunque los indicadores de motilidad gastrointestinal deben ser evaluados al iniciar la nutrición enteral, el inicio de esta no debe depender de la presencia de signos evidentes de actividad intestinal, ruidos y flatos. Yo creo que abren los ojos lo mismo que yo los abrí cuando leí esto. El volumen de infusión, eso sí ya lo sabemos, debe ser menor en aquellos pacientes con riesgo de aspiración o aquellos que han demostrado intolerancia a la nutrición gástrica. Bueno, esto es otra cosa que también nos preocupaba muchísimo y decíamos, todo esto ha cambiado obviamente. Nutrición, paciente de cuidado intensivo con nutrición enteral distal. Ahorita se dice, no señor, es aceptable iniciar en el estómago si un acceso distal no es viable. La nutrición enteral gástrica temprana puede ser más benéfica que demorar el inicio de la nutrición enteral esperando un acceso distal. Es decir, si usted no puede ponerle una sonda distal, evalúe el riesgo, tome medidas para evitar la broncoaspiración, pero deje la sonda en estómago. Eso es una cosa que sí sigue siendo, frente a un compromiso o inestabilidad hemodinámica, se debe detener la nutrición enteral hasta cuando el paciente esté totalmente reanimado y estable. El inicio o reinicio de la nutrición enteral se deberá considerar con cautela en aquellos pacientes en proceso de retirar el soporte vasopresor. Eso era lo que estábamos viendo y revisando antes. Miremos entonces, cuando yo decido voy a quitar o voy a hacer algunas modificaciones de las guías, voy a mirar respecto puntualmente a tales aspectos controversiales. Volumen gástrico, ¿qué dice Aspen? ¿Qué dice Espen? ¿Qué dice otra sociedad? Y que está en mi hospital. Entonces, eso es lo que dice Aspen. Espen no se compromete tanto, la canadiense pone como máximo 250 y en la fundación se hace de esta manera, aunque se está reconsiderando, lleva bastante tiempo reconsiderándose. Regresar el volumen retirado al paciente es otro de los puntos. No hay, si el volumen, si lo que se aspira es normal, está bien, vuelve y se puede pasar. Aspen y Espen ni siquiera lo revisa. Acelerar la motilidad gástrica con medicamentos, todos lo utilizan, la canadiense no se manifiesta realmente al respecto y eso es lo que me va a llevar a hacer unos cambios en el modificar paradigmas o no. Por lo tanto, después de lo que hemos visto, para la modificación de los paradigmas, de todo lo que yo he venido enseñando y trabajando. Mira, yo llevé más de 20 años por toda América del Sur, por muchos sitios, hablando de remediación del residuo gástrico, de la seguridad, de evitar la broncoaspiración, de todo eso. Y resulta que eso está cambiando. Entonces, valoración del riesgo, medidas antirreflujo, cuidado especializado, trabajo en equipo, pero sobre todo que haya un consenso entre los del hospital. Para poder hacer los cambios tiene que ser basado en evidencia, pero también que haya un consenso, una revisión, porque yo enseñé otras cosas y yo hice muchos énfasis en otras cosas absolutamente haciendo énfasis en eso. Y ahora ya le digo, ¿sabe qué? Ahora ya no. Entonces la gente le da susto todavía modificar. Recordemos, esto es muy difícil que pase, más cuando yo sería la responsable del cuidado de esa vía de acceso. Esto también me incomoda muchísimo ver que se cuida de esta manera. Yo no diría se cuida, sino se descuida y el resultado es esto. Para concluir, algunas reflexiones. Ya decía
el profesor Albert Redling, que la desnutrición en los pueblos es signo de pobreza y en los hospitales de ignorancia todavía ocurre desafortunadamente. Alan Shenkin habla de que no nos preguntemos si debemos tratar o no la desnutrición, sino la forma de hacerlo. Y yo digo cómo hacerlo. Vamos a cuidar a los pacientes. Les quiero enfatizar, recordar que la enfermería es ciencia, es arte, pero ciencia, conocimiento, es cuidado, es corazón, es fortaleza, es humanitarismo. Finalmente, es arte también. Entonces, por favor, cuidado humanizado. Cuando el cuidado es humanizado, cuando hay un auténtico acercamiento del profesional al sujeto de cuidado y su familia, cuando se comparten experiencias, se valora y reconoce al otro como individuo, no solo el paciente, sino mi colega, la persona con la que yo comparto este corazón, que es la atención nutricional en este caso. En esa simbiosis de interdisciplinariedad y complementariedad, lo que quiero decir que el otro que está aquí al lado mío, cuando hay interdisciplinariedad, me complementa. Y así sale ganando el paciente. Recordar, voy a dedicarme que todo este cuidado de cuidar al paciente se debe hacer con profesionalismo. Y quiero recordar esta autonomía intelectual en la toma de decisiones que en la medicina constituye la esencia del acto médico, en el de la enfermería, la del proceso de enfermería. Yo puedo realizar el proceso de enfermería teniendo en cuenta todo esto, especialmente la autonomía intelectual. Y para finalizar, los componentes, grandes campos de acción de enfermería y los valores adicionales, honor e integridad, altruismo, responsabilidad, una investigación, me obliga a mí a hacer investigación, a producir conocimiento, me obliga a que la administración se haga con calidad y seguridad, a que la asistencia se desarrolle o se haga a través de un cuidado humanizado y a que esa relación de la industria la haga con responsabilidad y a que me corresponde desde la academia hablar del cuidado nutricional en la práctica de enfermería. Esto a veces con lo de la pandemia que nos obliga a hacer un congreso virtual y no ir y no estar en Uruguay en este momento. No olvidemos las infecciones intrahospitalarias, que es responsabilidad nuestra para administrar la nutrición, la terapia nutricional en forma adecuada. Y por último, quiero agradecerles a ustedes que me escucharon. Me disculpan si me pasé unos minutos. No me paran, yo hablo y hablo, pero éxitos en el Congreso. Los quiero mucho. A mis amigos Marcelo Yafé, Alexandra Teixeira, a Mónica, a todos, a Mabel, a todos mis amigos uruguayos. Los quiero mucho. Un abrazo.